Buenos días. Gusto Bien, verles. bien. Igual para... Bueno, el día de hoy me acompañan el doctor David Kersenovich, que es secretario de Salud, Eduardo Clark, subsecretario de Salud, e Iván de Jesús Olmos, que es director general de Birmex. Ellos nos van a presentar cómo va a ser ahora la compra de medicamentos para los siguientes años. Es un método novedoso que queremos presentarle a toda la población y a ustedes, a los medios y a todos los que nos escuchan, nos ven. Después presentaríamos, bueno, ya cerrando, ¿verdad? Tiempo de mujeres en la historia, nos toca hoy. Y también está aquí el doctor Raúl Jiménez Vázquez, que él es un reconocido abogado para cualquier duda que tengan ustedes sobre la supuesta o qué significa la supremacía constitucional. Entonces vamos a darle la palabra al secretario de Salud, David Kersenovich, y luego a Eduardo Clark. Adelante. Muchas gracias, con su permiso, señora presidenta. Buenos días a todas y todos. Yo quisiera mencionar en relación a la compra de medicamentos la importancia que tiene y los insumos de salud como concepto. Si me pasa la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los puntos relevantes de la compra de medicamentos? Están enunciados en esta diapositiva. El primero es que es un aspecto fundamental en el ámbito de la salud pública y personal. Es decir, involucra tanto a la salud pública del país como a cada uno de nosotros en lo personal. El segundo aspecto es que garantiza el acceso de tratamientos para la prevención, para la atención primaria y para la curación de las enfermedades. O sea, no nada más pensar en la curación de las enfermedades, sino también en la prevención y en la atención primaria. Tiene muchas implicaciones. Tiene implicaciones éticas, económicas y sociales. Es un proceso muy amplio y tiene estas repercusiones. Dentro de ellas, la gestión eficiente de los costos es crucial para poder garantizar la sostenibilidad del sistema de salud. El sistema de salud tiene como objetivo que el mismo ocurra con equidad y ese es un aspecto muy importante en lo que tiene que ver con la compra de medicamentos e insumos para la salud. Y finalmente, es muy importante para disminuir la morbilidad y la mortalidad de los distintos padecimientos. Si vamos a tratar de bajar la curva de todas las enfermedades crónicas, tenemos que disponer de medicamentos para lo mismo. Habiendo dicho eso, señora presidenta, doctora, le pediría entonces a Clark si nos hace favor de presentar el proceso de la compra de medicamentos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. A partir de lo que les comentaba el doctor Kersenovich sobre la relevancia e importancia de la compra de medicamentos, les quiero yo platicar muy brevemente cómo funcionaría y estamos diseñando la compra consolidada de medicamentos para este próximo año. En primer lugar, dejar claro cuáles son nuestros objetivos al consolidar la compra de medicamentos e insumos para la salud, que es garantizar la disponibilidad de todos los medicamentos para todas y todos los mexicanos que reciben atención en el sector público, bajo las mejores condiciones de calidad de los medicamentos, de eficiencia de los tratamientos terapéuticos que se implementan y bajo las mejores condiciones de precio para el Estado mexicano. Siguiente. Estamos presentando hoy y queremos compartir con ustedes cómo es el modelo de la rectoría y la gobernanza de la compra de medicamentos e insumos para la salud de ahora en adelante, a partir de la publicación de un decreto que emitió la señora presidenta el día de antier.
En primer lugar, la Secretaría de Salud, como cabeza de sector, como rectora del sector salud, está encargada del diagnóstico, de la planeación, de la coordinación y supervisión de todo el proceso, para luego llevar a cabo los siguientes pasos de manera muy sintética. En primer lugar, las instituciones de salud, el IMSS, el IMSS Bienestar, el ISSSTE, los Institutos Nacionales de Salud, entre otros, definen sus necesidades por clave y por punto de entrega, es decir, cuántos medicamentos, cuántos insumos de la salud requieren y en qué punto los requieren. En segundo lugar, la Secretaría de Salud hace la validación de esas necesidades, es decir, valida lo que envían las instituciones en tres sentidos: en relevancia terapéutica, en calidad y cantidad y también en posibilidades de negociación de precio. Y tercer lugar, con esa planeación, el equipo en Birmex hace y ejecuta la compra consolidada, que es el proceso ya de invitar a la proveeduría a que oferte y adjudicar a los mejores postores para garantizar, como les decía, las mejores condiciones de calidad, de eficiencia y de precio. Y finalmente, las instituciones suscriben ya los contratos y reciben los insumos para atender a la población en todas sus necesidades. Siguiente. El nuevo modelo de contratación de medicamentos e insumos para la salud está basado en estos principios que ahora les platicaré más a detalle cómo operan en la práctica. En primer lugar, y de manera transversal, es la implementación de sistemas digitales en todo el proceso de la cadena de planeación, coordinación, supervisión y ejecución de la compra. Estamos buscando garantizar la máxima transparencia y la máxima participación tanto nacional como internacional para promover la competencia y garantizar los mejores recursos en términos de calidad y precio. En segundo lugar, estamos evaluando maneras distintas en las cuales podemos entregar los medicamentos de manera más eficiente, haciendo el análisis costo-beneficio por cada una de las claves sobre las diferencias para entrega directa en almacenes estatales, en almacenes finales y en el almacén central del país. Estamos también optimizando y digitalizando los procesos de entrega y recepción en cada punto de entrega, haciendo que no haya burocracia excesiva ni papelería abundante para poder mover el suministro y más bien garantizar su trazabilidad de manera digital. Además, y es muy claro en el ejercicio que les voy a presentar, una definición clara y consensuada de fechas y volúmenes de entrega de acuerdo a las necesidades reales, es decir, un ejercicio de estimación de la demanda de cada una de las instituciones basado no en históricos de cuánto habían podido operar antes de acuerdo a su presupuesto hace muchos años, sino más bien de acuerdo a los equipos médicos que nos determinan que por la población que atienden, qué insumos requieren. En quinto lugar, una planeación de más largo plazo, promoviendo de manera prioritaria las compras bianuales para obtener mejores garantías de precio y garantizar el abasto, dando certidumbre a la potencial proveeduría sobre los volúmenes que tiene que manufacturar y los momentos exactos en los que los tiene que entregar. Y último punto, que es importantísimo, un monitoreo continuo de parte de la Secretaría de Salud y de Birmex a las penalizaciones y los incumplimientos, más bien a los incumplimientos que puedan llevar a cabo los proveedores para garantizar que el Estado mexicano efectivamente escoja a los proveedores que tienen garantizado el cumplimiento. Siguiente. Quiero platicarles cómo es el cronograma de este año de la compra consolidada 2025-2026. Desde el día 1 que llegamos, por instrucciones de la presidenta, nos dimos a la tarea de evaluar la situación actual del abasto, tanto en cómo fueron los procesos de compra, cómo han sido históricamente, cómo han sido los procesos de logística y distribución y el estatus de abasto que guarda cada una de las instituciones. Seguido, trabajamos con todas las instituciones, es la compra más grande, como verán en las siguientes diapositivas, que se ha hecho en términos de consolidación, para definir la demanda con cada institución. Esto involucró muchísimo trabajo de cada una de las unidades médicas del país, clínicas, hospitales, inclusive la alta especialidad, recibir la demanda de lo que necesitaban, centralizarla y poder evaluarla. Esto nos tomó una buena parte del mes de octubre. Posterior a esa entrega de la demanda, por instrucciones del doctor Kersenovich, armamos un grupo técnico de especialistas en cada uno de los grupos terapéuticos para ver qué claves podían ser compactadas, optimizadas de manera terapéutica y para incrementar el volumen de ciertas claves, es decir, mover por el coloquialismo, si tal vez era un paquete de 24 pastillas y otro pedía uno de 12, más bien hacer más de uno de los tipos de volúmenes para conseguir mejores condiciones de compra. En cuarto lugar, hemos definido los anexos técnicos, que es decir, las condiciones generales de la compra consolidada, y hemos venido trabajando en las plataformas digitales, de las cuales presentaré dos a continuación. Hoy, 31 de octubre, inicia la convocatoria a comentarios públicos de nuestras bases de licitación.
Y este proceso, que durará 10 días, lo que nos permitirá es abrir a toda la proveeduría potencial, al público en general, las condiciones de compra, los anexos técnicos, los volúmenes y las fechas de entrega que requerimos para recibir comentarios durante los siguientes 10 días y de esta manera poder, a partir de esos comentarios, que pueden ser de cualquier tipo, desde consideraciones logísticas, consideraciones de volumen, sugerencias en las modificaciones de ciertas condiciones, poder armar los anexos técnicos finales y las condiciones finales de compra para iniciar la licitación pública este mismo mes de noviembre, adjudicar contratos en el mes de diciembre y comenzar el inicio de la entrega de todos los insumos para la salud del año 2025 y 2026 a partir del 1 de marzo del 2025. ¿Por qué del 1 de marzo? Porque estamos también de manera paralela realizando una compra en este momento para garantizar el abasto en noviembre, diciembre, enero y febrero. Al planificar una compra bianual donde le pedimos a los proveedores entregar hasta marzo, lo que le damos es mucho más tiempo de planeación para ejecutar sus procesos de manufactura, para conseguir materia prima y así garantizar las mejores condiciones para el Estado mexicano. Siguiente. La compra consolidada del 2025-2026 es una compra bianual en la cual estamos concentrando 4.454 claves de medicamentos e insumos médicos. Es la compra consolidada más grande en términos de volúmenes de claves. Esto a partir de una disposición sectorial de todos los institutos de darnos su demanda completa y nosotros coordinar esa integración. Representaría, en caso de llegar al volumen total, 4.9 mil millones de piezas y están participando más instituciones que nunca antes. Aquí las tienen todas. 26 instituciones del Estado mexicano están participando en la compra consolidada. Es también la compra consolidada más grande en esas magnitudes. Menciono rápidamente la propia Secretaría de Salud con los insumos de salud pública, los programas de salud preventiva, el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, todos los hospitales coordinados a través de los Institutos Nacionales de Salud, así como los hospitales nacionales de referencia y la propia Secretaría de Marina que se ha adherido a esta compra consolidada. Es por mucho la más grande en términos de instituciones, volumen y claves. Siguiente. Y hoy queremos presentarles, para que ojalá puedan ustedes difundirlo mucho, esta plataforma que es la plataforma de difusión y discusión pública de las compras consolidadas de insumos médicos del sector salud. Es una plataforma en la cual cualquier persona puede consultar los proyectos, es decir, cada una de las claves que vamos a pedir, va a poder acceder a la información administrativa, financiera, legal, de tiempos de entrega, un poco lo que normalmente se haría en las bases de licitación. Representa el total de los volúmenes que les mencionaba y todas las claves. Cada proveedor interesado o persona en general interesada, no tiene que ser un proveedor, puede monitorear y filtrar por buscar el texto, paracetamol, el nombre de lo que sea, qué tipo de insumo es, si es material curativo, si es un medicamento, a qué grupo terapéutico pertenece para filtrar, si una, por ejemplo, proveeduría provee solo oncológicos, la clave, si alguien tiene ese tema más específico, ver todas las claves que estamos comprando o bueno, buscando comprar y en cada una de ellas poder meterse para revisar, como van a ver en un segundo, la ficha técnica, es decir, qué estamos comprando y cuánto esperamos poder comprar, tanto para el primer año como para el año posterior. Abajo, además, van a poder ver el anexo técnico. Este es el índice de contenidos del anexo técnico de cada una de las compras. Y dejar comentarios específicos o sugerencias. Sugerencias que el equipo de Birmex y el equipo de la Secretaría de Salud estarán revisando en las siguientes semanas para integrar en caso de verlas bien. No son vinculantes, esto es importantísimo, hay una sección de preguntas y respuestas para que entiendan exactamente a qué se refiere, pero lo importante es que recibamos toda la retroalimentación de parte de la proveeduría, entendamos qué cosas podemos modificar en las bases técnicas y de esta manera la convocatoria que se lance en aproximadamente 15 días final incorpore la mayor información posible del mercado. Este es un ejercicio que no me gustaría dejar atrás. Iniciamos bajo la dirección de la presidenta en la Ciudad de México a través del proceso que llamamos Tianguis Digital. La convocatoria tal vez más famosa que tuvimos fue de prebases, como le llamamos de discusión, fue la contratación del servicio de Ecobici y muchos sistemas de transporte público que previo a sacar las bases de licitación oímos de la potencial proveeduría qué cosas podíamos hacer para modificar. Eso sería un poco la plataforma. Si me dan la siguiente diapositiva, por favor, para concluir. Esta plataforma está disponible a partir de este momento en la siguiente página, discusión.salud.gov.mx. Estará disponible los siguientes de aquí hasta el 8 de noviembre, como les comentaba. Y si me dan la siguiente, también les dejamos un portal informativo para cualquier duda que tengan de lo que acabamos de mencionar en compraconsolidada.salud.gov.mx. Estamos seguros
que con este proceso nuevo de implementación de sistemas digitales, de coordinación sectorial a través de la Secretaría de Salud, estaremos teniendo la compra consolidada más eficiente de medicamentos y garantizando el acceso a la salud de todas y todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Claro que la función pública va a poder... Claro, perfecto. Una disculpa. En todo este proceso nos ha venido acompañando, y una disculpa por no mencionarlo, la Secretaria de la Función Pública y su equipo, tanto para las políticas nacionales de contratación como en la supervisión de los anexos técnicos y del proceso, para asegurar que este proceso de compra consolidada es algo que se adecua a la visión de las compras consolidadas de todos los sectores y además garantizando de parte de la función pública que estamos cumpliendo todos y cada uno de los pasos y las mejores recomendaciones de los aprendizajes que han tenido desde la propia Secretaría. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la información más importante. Como bien dice Eduardo Clark, que es una compra muy importante para el acceso a la salud de las y los mexicanos. Esta es la manera en que se muestra la forma en que se va a hacer de manera transparente, invitando a que participe todo aquel que es que tiene que ver con la proveeduría de salud, y estamos seguros que vamos a conseguir todavía mejores precios que incluso en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya habían disminuido de manera muy importante los precios en la compra de medicamentos. Entonces, transparencia, cero corrupción y un esquema en donde participan todas las instituciones. Sobre el tema, a ver. Gracias. Muy buenos días, Presidenta, a los del gabinete también. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. Presidenta, el expresidente Andrés Manuel López Obrador dejó grandes megaproyectos. Uno de ellos precisamente fue la megafarmacia. En torno a este tema, todo esto para el bienestar social, en torno a este tema quisiera yo saber qué es lo que tiene hasta el momento, qué informe le han dado hasta el momento, si este proyecto ha estado cumpliendo los objetivos y pues hablando precisamente de ahorita de los medicamentos. Sí, se va a seguir utilizando la llamada megafarmacia de Huehuetoca. Y vamos a entrar a un proceso de mayor digitalización de trámites. Es parte de los 100 puntos que presenté en el Zócalo, no solamente para la compra de medicamentos, sino para muchas otras compras dentro, es decir, del gobierno hacia afuera, y también una parte muy importante del acceso de las y los ciudadanos a los trámites de gobierno. Para eso se está creando la agencia digital, y ustedes conocen a Eduardo Clark, que se volvió muy conocido en la época de la pandemia porque él, aunque no es médico, aprendió mucho de ello y permitió desarrollar todos los procesos para hacer eficiente la atención a la salud en aquel momento de la pandemia. Entonces, él justamente es experto en estos temas y está ayudando muchísimo a poder digitalizar todos los procesos en el sector salud. En este caso, compra de medicamentos, pero también vamos a un expediente digital único por cada ciudadano y ciudadana que pueda presentarse en cualquier entidad de la salud pública de nuestro país, y otros esquemas que nos van a permitir la simplificación. Entonces sí se va a seguir utilizando la megafarmacia y otros esquemas de distribución de medicamentos, y va a ser todavía más eficiente porque vamos a entrar a un proceso de digitalización de trámites. Okay. ¿Hay algún presupuesto ya determinado para el siguiente año? ¿Lo tienes? El presupuesto, Eduardo. El presupuesto para la compra de medicamentos. 130,000 millones al año se destinan para medicamentos. Ok, muchísimas gracias. Perdón, no sé si me presenté. Janet Galindo, de Grupo Transmedia La Chispa. En otro tema, justo el día 28 de este mes fueron
las elecciones en el sindicato petrolero, resulta que se dio nuevamente que Ricardo Aldana ganara las elecciones. Aquí hubo muchas denuncias por parte de los trabajadores, por parte de otros líderes de diversas plantillas, y una de ellas pues fue la licenciada Cristina, que denunciaron muchísimas irregularidades, también que no dejaron votar a 30,000 trabajadores, los cuales estaban registrados, y no les permitieron el voto. Y bueno, finalmente aquí la denuncia era por parte también de los trabajadores, era hacer de su conocimiento que estas irregularidades que se dieron, y que pues van a impugnar estas elecciones. Sabemos su postura, sabemos que usted se pronunció en total respeto hacia los sindicatos, pero sí queríamos preguntarle cuál sería su opinión tras todo este proceso, y el planteamiento de los trabajadores, que es la impugnación. Sí, tienen derecho a impugnar, es parte del procedimiento que se sigue en estos casos y en otros, cuando hay personas que no están de acuerdo con los resultados. Y también pues el secretario del Trabajo, Marat, estuvo atento, y si desean una reunión con él, pues por supuesto también nos puede recibir. Pero nuestra posición siempre es la libertad de decisión de las y los trabajadores petroleros en este caso, y en general de cualquier trabajador, tanto del Estado, de algún organismo público, como de empresas privadas. Muchísimas gracias. Presidenta. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Pocas semanas antes de que concluyera la administración del expresidente López Obrador, hicimos una denuncia de una persona, del señor Ernesto Pimienta, que él denunciaba que le ganaron terrenos al mar en Jalisco, en Barra de Navidad. Y este caso, ellos siguen pagando impuestos, pero no pueden hacer uso de esos terrenos. Finalmente, este caso se dio la indicación que tanto Semarnat como la Secretaría de Gobernación tomaran el caso, cosa que se hizo, pero con el cambio de administración. De hecho, le dieron varias citas al señor, y con el cambio de administración pues ya no se le dio seguimiento en este proceso. ¿Qué va a pasar con estos casos, doctora? Sí, le pedimos a la Secretaría de Gobernación que le dé seguimiento. Ok, gracias. Gracias. Buenos días, Presidenta. Buenos días. Me da mucho gusto saludarla. Si me permite plantear esto que ocurrió ayer y que parece aberrante a todas luces, que un peón, si me permite esa expresión, del Junior Tóxico en Radio Nacional haya hablado abiertamente ya de un golpe de Estado. Entre los us, as, y qué interesante de la entrevistadora, José Ramón Cosío, el exministro, habla de la hipotética posibilidad de hasta destituirla. Y entendiendo lo que ha pasado en Brasil, lo que está pasando en Colombia, permítanme pedirle su opinión y el mensaje para el Tigre. Creo que, recordando lo que en algún momento me dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de que la oposición no se estaba portando tan mal, creo que esta oposición ya ha rebasado un límite, y también los medios de comunicación que permiten decir cualquier cosa en sus radios o en sus televisoras. Para iniciar, Presidenta, por favor. Sí, Raúl, ¿por qué no platicas sobre lo que se votó ayer en la Cámara de Diputados y que se había votado en la Cámara de Senadores, para que todas y todos comprendan de qué se trata? Porque parece que es algo fuera de lo común, que es algo terrible. Entonces, para que un abogado reconocido
nos pueda explicar a todas y a todos. Adelante, Raúl. Con mucho gusto, con su venia, señora presidenta, un honor. Buenos días a todos, todas quienes están presentes en esta mañanera. Habría que decir muy rápidamente que el tema tiene que ver con una cuestión que está causando mucha confusión, mucho ruido mediático y se presta a distorsiones de carácter ideológico. Y esta noción fundamental del derecho constitucional se llama supremacía constitucional. ¿Qué es la supremacía constitucional? Habrá que decir, en palabras llanas, que es una categoría jurídica de carácter superior, que tiene carta de naturalización, que tiene hondas raíces tanto en la teoría, en la doctrina jurídica, en la interpretación judicial y en nuestro artículo 133 constitucional. ¿Qué quiere decir supremacía constitucional? Quiere decir que la Constitución, la Carta Magna, es el texto fundante del orden jurídico mexicano, federal, estatal y municipal. La Constitución tiene supremacía porque justamente impera absolutamente y está por encima de todas las disposiciones constitutivas de la pirámide normativa del derecho nacional. Ahora bien, la Constitución no puede ser una carta magna inerte, impávida, absolutamente desertora de los procesos constitutivos de la dinámica social. Tiene que seguir esa dinámica social, es decir, debe admitir la posibilidad de reformas o adiciones que permitan hacer el ejercicio de adecuación, alineamiento con los procesos sociales y sobre todo con las demandas imperativas de las mayorías populares del país. Y esta idea de que la Constitución tiene supremacía, pero que debe admitir un mecanismo de reformas o adiciones, fue sabiamente prevista por el histórico, el grandioso, el maravilloso constituyente de Querétaro de 1917. Y a este respecto, nos dejó el instrumento y el procedimiento para llevar a cabo esa adecuación del texto constitucional a los cambios sociales, a los imperativos que demandan fundamentalmente las mayorías populares de nuestro país. Y así fue como en el artículo 135 de nuestra Carta Magna, que no ha sufrido modificación alguna desde su promulgación el 5 de febrero de 1917, se consagran el órgano y el procedimiento para llevar a cabo reformas o adiciones a la Carta Magna. El órgano, bien lo sabemos, es el llamado constituyente permanente, es decir, el poder reformador de la Constitución. Y el procedimiento previsto ahí mismo en el artículo de referencia 135 es el procedimiento complejo que vincula, que conecta y articula al Congreso de la Unión a través de mayorías calificadas y a las legislaturas de los estados mediante la conjugación de la mayoría simple. Ya una vez que las reformas o adiciones se han producido y se ha hecho su publicación oficial a través del Diario Oficial de la Federación, estas pasan a formar parte íntegra, inescindible, inseparable del texto constitucional. Y eso justamente ha ocurrido y está ocurriendo con las reformas constitucionales promovidas por el gobierno de nuestra Cuarta Transformación. Y eso, sin duda alguna, va a ocurrir con la reforma trascendental a los artículos 105 y 107 constitucional. Cuando ello ocurra, que será en un breve lapso, en virtud de que el poder reformador de la Constitución está en la etapa final, es decir, en la aprobación por la mayoría de las legislaturas estatales, habrá de ocurrir en las próximas horas. Cuando ello suceda y se publique el decreto de reformas en Diario Oficial, esas reformas y adiciones 105 y 107 constitucionales
serán parte inseparable de la Constitución, serán texto constitucional, figurarán como normas imperativas y de cumplimiento absoluta y definitivamente imparable. Y en razón de ello, justamente es que a través del poder reformador de la Constitución se elevó a rango constitucional el impedimento para someter a revisión judicial las reformas o adiciones en general y en particular las que nos ocupan en esta parte del proceso histórico de nuestro país. Y fue así como en el artículo 107 constitucional se establece que el juicio de amparo es improcedente contra reformas o adiciones a la Constitución. Esto no es ninguna novedad, todo lo contrario, ya está previsto en la ley de amparo vigente a partir del año 2013, artículo 61, fracción primera. No admite interpretación en contrario. A la letra, literalmente ahí se establece con sentido imperativo y categórico que el juicio de amparo es improcedente contra reformas o adiciones a la Constitución. Lo que se hace ahora es simplemente visibilizar en la norma constitucional lo que ya existe como criterio legislativo e interpretación, incluso por el propio Tribunal Supremo de nuestro país. Cito rápidamente para concluir una contradicción importantísima que está siendo hoy en día obviada, omitida, quisiera pensar imprudencialmente y no dolosamente, por los ministros de la mayoría de la Corte. La contradicción de tesis 105-2021 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice categóricamente, leo, el poder reformador, sus actos no se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución General o en alguna otra ley secundaria. Lo que hace esta reforma es elevar a rango constitucional, reconocer en la Carta Magna lo que ya existe como realidad jurídica y como obligación a seguir por parte de los tribunales. Y lo dispuesto en el 107 se replica, se traslada, se homologa al 105 en relación a las controversias y acciones de inconstitucionalidad. El principio que aplica a estos medios del derecho procesal constitucional es exactamente el mismo e igualmente válido. Los actos del poder reformador son actos soberanos y, como lo ha dicho la propia Corte en esta jurisprudencia por contradicción de tesis del 2021, no son susceptibles de impugnación alguna. Es cuanto, señora presidenta.